Bienvenidos a todos y es un gusto el poder compartir nuevamente la palabra y saber que Dios va a hablarnos en este tiempo. Dios va a hablar muy fuerte a nuestro corazón, a nuestra mente. Así que desde ya te invito a que dispongas tu vida para recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hemos estado en la serie de acceso. Y yo creo que Dios quiere darnos muchos accesos para poder recibir muchas cosas. Dios ha estado hablando acerca del acceso para poder adquirir o recibir todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabes? Hace un tiempo tuve la experiencia de esquiar en nieve. No la había tenido y de hecho no la amé mucho. Creo que la experiencia no fue, no sé, el no sentirme segura, el no tener el control de muchas cosas, pues no me gustó muchísimo. Pero cuando yo llegué a esa cima de esa montaña y pude ver cómo se miraba todo, mi perspectiva empezó a cambiar. Y yo creo que es exactamente lo que Dios ha estado haciendo y formando en nuestra vida. Dios ha estado haciendo tantas cosas en nuestra vida que quiere cambiar nuestra perspectiva de cómo nosotros miramos la vida. Hay momentos donde nos toca pasar por valles, por desiertos y la perspectiva no pinta del todo bien. Pero cuando llegamos a esa cima, nuestra manera de ver cambia. Yo creo que Dios ha estado haciendo, nos ha estado llevando en ese proceso. Creo que cuando inició la pandemia, Dios empezó a hablar muy fuerte a nuestro corazón y empezó a provocar que cada uno de nosotros nos viésemos de una manera introspectiva. Por eso es que hubo en esos inicios esa actitud de arrepentimiento, de cambiar muchas cosas, de hacer pausas en nuestra vida. Y yo creo que Dios también ha estado calibrando nuestra vida. Ha estado calibrando nuestra vida de tal manera que podamos recuperar muchas cosas. De tal manera que podamos recibir las promesas de Dios. Y buscando lo que significa la palabra calibrar, significa ajustar con la mayor exactitud posible. Yo creo que Dios ha estado ajustando ciertas cosas en nuestra vida. Dios ha estado verificando cimientos, cómo está nuestro fundamento, sobre qué o sobre quién estamos parados, cimentados. ¿Sabes? Yo me recuerdo que cuando estábamos en construcción en el templo, una de las cosas que teníamos que revisar eran los fundamentos, las bases para poder sostener el resto. De hecho, incluso fuimos a ver cómo se empezaba a hacer las zapatas, que es ese refuerzo. Yo creo que Dios ha estado revisando cuáles son nuestros fundamentos para poder recibir, para poder tener acceso a todas aquellas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que me acompañes a las Escrituras. Vamos a ir a Gálatas 4:1, y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ahí le pones atención, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mira lo que dice este versículo. O sea, no hay ninguna diferencia entre un niño que es heredero y un esclavo, siempre y cuando él siga siendo niño, siempre y cuando él esté pasando por esa etapa. ¿Sabes? Si vemos a los niños, hay varias características. Si algo lo caracteriza a un niño es la inmadurez. Un niño va a reaccionar de tal manera donde quiere las cosas cuando él dice, como él dice, en el momento que él las quiere. Yo creo que en todo este proceso Dios nos está llevando a una madurez espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos una herencia. La pregunta es si estamos listos. La pregunta es si estamos listos para poder adquirir esas promesas. ¿Sabes? Hay varias características. Si hablamos de un niño espiritual, no estoy hablando de un niño físico, pero se refleja realmente en lo que es lo espiritual. Si hablamos de esa etapa de niñez espiritual,
es que un niño espiritualmente no conoce los tiempos, no conoce qué es lo que Dios está haciendo, sigue reaccionando de la misma manera, tiene las mismísimas actitudes que antes, tiene las mismísimas faltas de perdón, tiene los mismísimos resentimientos, y lo único que está evidenciando es que hay una inmadurez. ¿Sabes? Y esto me recuerda al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. A pesar de que Dios los estaba llevando a la tierra prometida, a la tierra de las promesas, ellos seguían teniendo las mismas actitudes inmaduras. Todo el tiempo se quejaban, nunca estaban conforme con nada, las mismas rebeldías, las mismas quejas, 40 años. 40 años viviendo en lo mismo. No entraron en la tierra de las promesas, no entraron a recibir esa herencia. Porque Dios, la intención de Dios era someterlos a ese proceso, y mientras pasaban ese desierto, que ellos pudieran llegar a una madurez para que cuando llegaran a la tierra prometida pudieran estar listos. La pregunta es, todos queremos las promesas, pero la pregunta es si estamos listos. La pregunta es si ya maduramos o seguimos teniendo las mismas actitudes de niños espirituales. ¿Sabes? Este pueblo había visto tantos milagros. Habían visto el maná, todos los días miraban ese maná físico. Habían visto cómo Dios había abierto el mar. Habían visto cómo Dios sacaba de la roca agua de una manera sobrenatural. Habían visto cómo sus túnicas crecían juntamente con ellos y no se desgastaban, al igual que sus sandalias. Habían visto muchos milagros de parte de Dios. Miraban una nube que caminaba con ellos, que los guiaba, los cubría, los protegía cuando estaba ese sol fuerte, esa columna de fuego, esa guía. Habían visto muchísimo los milagros de parte de Dios. Y no quisieron madurar en el desierto. No los hizo madurar incluso los milagros que Dios estaba manifestando a sus vidas. ¿Sabes? Hace un tiempo me recuerdo que tuve una reacción, una actitud. Y el Espíritu Santo me llevó a que yo cuando era niña yo reaccionaba de la misma manera. Y eso confrontó mi corazón. Le dije, Señor, ¿cómo es posible que yo siga teniendo estas mismas actitudes que de niña? Esto me confrontó a mí. Dije, Señor, estoy teniendo las mismas reacciones que tenía cuando era niña. ¿No será que muchas veces Dios está presto, está dispuesto, pero nosotros seguimos teniendo las mismas actitudes en nuestra vida? Yo le decía, Señor, de verdad con toda honestidad, le dije, Señor, ayúdame, arranca eso de mí porque yo no quiero seguir teniendo estas reacciones. Yo no quiero, dime Señor, ¿cómo le hago? Enséñame. Te voy a decir algo, cuán difícil muchas veces le somos a Dios. Cuán difícil es a Dios trabajar en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tiene que tardarse Dios? Pero no porque Él no quiera o porque no pueda, sino porque nosotros muchas veces nos rendimos. Te voy a decir algo, Dios tiene toda la eternidad porque Él es eterno, pero nosotros no. Nosotros solo tenemos un tiempo, un periodo. Una de las cosas que yo le decía, Señor, no permitas que yo llegue ancianita con las mismas áreas. Yo quiero dejar que Dios trabaje en mi vida y rendir aquello que Él me está pidiendo. Eso habla de madurez. Entonces hay veces como ese versículo que te acabo de leer en Gálatas. Dios tiene la herencia, Dios tiene las promesas, pero la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos con esa madurez que se requiere? No son los procesos, no son las situaciones difíciles, son mis actitudes. Son mis reacciones ante los procesos lo que hace la diferencia. Por eso es que Dios está trabajando muy fuerte en nuestro corazón. Mira lo que dice en Apocalipsis 21:7.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sabe lo que define la madurez de la inmadurez? Es la permanencia. ¿Cuánto permaneces en tu vida? ¿Cuánto permanecemos en lo que Dios nos ha dicho? ¿O nos dejamos arrastrar por las emociones que muchas veces gobiernan más de lo que deberían? ¿Sabes? Las emociones siempre van a ser aliadas, pero no tienen la autoridad, a menos que tú y yo las cedamos, de gobernar nuestra vida. Por eso es que Dios nos quiere llevar a una madurez. Dios nos quiere llevar a una permanencia. ¿Cómo saber, por ejemplo, que un niño está madurando? ¿Cómo saber si está creciendo y está madurando? Cuando tú le has enseñado algo, por ejemplo, le dices, te voy a enseñar a lavarte los dientes. Y de repente ya no le dices nada, ya no lo estás controlando, ya no estás supervisando todo el tiempo. Y de repente observas que ese niño va y se lava los dientes solo. Entonces la conclusión es, está madurando. Porque hace las cosas no porque se le diga que tiene que hacer, sino porque tiene una convicción propia en su vida, que no importando que llegue ancianito, él tiene algo, tiene una práctica, tiene una disciplina que es parte de su carácter. Eso se llama fundamento. Fundamento, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no necesitamos a otras personas que estén encima de nosotros. ¿Sabes? Hace unos días me puse a meditar y pensaba lo siguiente: ¿qué pasaría si por un momento no hubiese internet? No hay internet, no hay prédicas, no hay enseñanzas, no hay nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Sabrías qué hacer? ¿Sabrías a quién recurrir? ¿Cómo recurrir? ¿Sabrías qué hacer? ¿Qué haría un padre de familia? ¿Qué haría? Te voy a decir qué haría. Regresaría a lo básico. Regresaría a reunirse en familia en su sala y abrir la Biblia. Yo te aseguro que eso tendríamos que hacer. Pues algo así le pasó a los discípulos. Los discípulos, no teniendo una Biblia física, solamente las palabras de Jesús que retumbaban en sus mentes y en sus corazones. Solo eso. Esa era su única guianza. Era el Espíritu Santo dentro de ellos. Y pudieron perseverar. Y pudieron alcanzar muchas cosas. Tuvieron desafíos, sí. Tuvieron retos, sí. Pero sabían qué hacer, había un fundamento sólido. Jesús trabajó en el corazón, en el carácter de ellos, para que cuando Él no estuviera, ellos supieran qué hacer. A pesar que el Espíritu Santo, Jesús envió la promesa del Padre y el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haría el liderazgo? ¿Qué harías si tú me estás viendo y eres líder? ¿Qué harías? Sin que nadie te estuviera monitoreando, ni controlando, ni diciendo, mira, ¿qué hiciste, qué no hiciste? ¿Qué harías? ¿Lo harías por una convicción que tienes y que llevas dentro de ti? ¿O lo harías porque alguien más te está monitoreando? ¿Sobre qué estamos parados? ¿Sobre dónde está el fundamento? Creo que es tiempo de meditar, es tiempo de decir, Señor, ¿cuál es mi fundamento? Si algo espera Dios es que permanezcamos. La palabra permanecer significa estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Eso es permanecer. ¿Cuánto solemos permanecer? ¿O nos gobierna más la emoción? Lo podemos ver en cada inicio, quizá en la universidad. Se inscriben cientos y miles de personas, pero resulta que a la hora de graduarse son pocos o no son muchos. ¿Qué pasó? ¿Todos tenían la misma convicción al principio?
quizá los mismos sueños. Sí, pero cuando la emoción ya no está, cuando la ilusión se va, ¿qué hacemos? O lo vemos en los gimnasios, o lo veíamos en los gimnasios. En enero todas las personas estaban allí, se inscribían en el gimnasio para empezar a hacer ejercicio y que dieta y que esto y que el otro. Y de repente, conforme pasaban los meses, ¿qué pasó? Solo unos cuantos podían permanecer. ¿Sabes? Mi esposo decía la otra vez y decía, ¿cuál es la dieta que funciona? La que tú permanezcas. Yo creo que Dios nos está llevando, la misma madurez nos hace o nos lleva a permanecer. Permanecer a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos sintiendo en nuestra vida. Eso habla de permanecer. Y Dios me hacía recordar de Josué. ¿Sabes qué? Josué fue un gran guerrero, fue un conquistador, pero no siempre fue así. Dios tuvo que prepararlo. Dice que Josué era servidor de Moisés. Cada vez que tú veas a Moisés, a la par estaba su siervo Josué. Y resulta que Dios tenía una relación cercana con Moisés. Resulta que Moisés subía al monte y miraba la mismísima gloria de Dios. Dios le hablaba. Pero Josué no. Josué dice que siempre estuvo al pie del monte. ¿Qué hacía Josué al pie del monte? Yo siempre me pregunté, porque dice que cuando Moisés subía, Josué se quedaba al pie del monte, no le decía regrésate con los demás, no, tampoco subas, porque no podía subir, sino que se quedaba a mitad del camino. ¿Cuántas veces sucede así en nuestra vida, donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Me regreso? ¿Me regreso a lo que vivía? ¿Me regreso a lo que tenía? ¿A dónde voy? No puedo avanzar, me siento estancado y me siento en el medio de la nada. ¿Sabes? Es ahí, en ese momento, donde Dios te dice, permanece, tranquilo, no tomes decisiones, solo permanece, porque en esa permanencia yo estoy formando tu carácter. En esa permanencia te estoy haciendo un hombre, una mujer sólido, sólida en lo que cree. Eso es permanecer, y a eso nos está llevando Dios. La prueba de la permanencia. Y Dios le dio la herencia a Josué. Los israelitas también tenían una herencia, pero no tuvieron permanencia. No permanecieron en lo que Dios les había dicho. No permanecieron en las palabras que Dios les había dado. Dios le había dado una promesa, pero no permanecieron. No nos puede pasar de igual manera. Tenemos que permanecer porque Dios no miente. Hay veces que Dios no va a mostrarnos todo el panorama completo porque lo único que quiere es que permanezcamos. Y yo sé que hay veces que nos desesperamos y a todos nos ha pasado. Pero aún en medio de esa desesperación tenemos que permanecer. No permitas que la emoción tome la decisión por ti. Permite que la fe, tu fundamento, tu creencia, lo que tú has guardado por mucho tiempo, sea lo que te hable en esos momentos. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 2:26. Al que venciere de nuevo y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabías que la autoridad viene como resultado de la permanencia? Muchas veces perdemos la autoridad no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque no permanecimos. Entonces Dios te dice, mira, si tú vences, si tú permaneces, te voy a dar autoridad. Te voy a dar autoridad. ¿Quieres autoridad en tu vida? ¿Quieres ver la omnipotencia de Dios? La palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice el que habita, no el que visita. El que habita es aquel que siempre está allí.
No importa si le va bien, no importa si le va mal, no importa si le va regular, no importa si está lloviendo, si hay frío, si hay calor, si es desierto, si hay tormenta, si hay una frescura, si es primavera, no importa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres ver la omnipotencia de Dios? ¿Quieres ver esas promesas cumplirse en tu vida y ver ese poder sobrenatural? Necesitamos permanecer. Necesitamos habitar como Él nos invita a que lo hagamos. Hay otro versículo en Apocalipsis que de verdad me impresiona y quisiera detenerme allí. Apocalipsis 2:17, y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, ponle atención, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero que veas esto. Habla del maná escondido. ¿Sabes? Durante 40 años los israelitas vieron el maná. O sea, cada vez que ellos se levantaban, solo abrían los ojos y ellos podían ver el maná. Allí estaba frente a ellos. Quizá no lo apreciaron, pero aquí habla de un maná escondido. Quiero que veas lo siguiente. Dios le da instrucciones a Moisés que tome ese maná y lo pongas en una vasija y que lo meta en el arca del pacto. Ahí metió ese maná. Quedó oculto a la vista. Y según la historia, se cree que Jeremías, por instrucción dada por Dios, toma esa arca del pacto y lo mete en una cueva. Se cree que en el monte Nebo. Entonces el maná quedó oculto. ¿Cuántas veces no nos sucede de la misma manera? Teníamos la oportunidad de congregarnos, teníamos la oportunidad de tantas cosas en nuestra vida, tenemos la oportunidad de quizás sentir su presencia y de repente vemos que es quitado de nuestra vista. ¿Sabes? Dios es sabio porque muchas veces Él sabe, Él conoce nuestra naturaleza y sabe que nos vamos a acostumbrar muy fácil. El ser humano se acostumbra muy rápido. Por eso yo no sé si has notado, pero hay veces donde Dios permite que podamos sentir su presencia. Pero hay otras que Él como que se escondiese para ver qué hacemos, para ver cómo reaccionamos, para ver cuál será nuestra actitud. Entonces habla del maná escondido. ¿De qué está hablando? ¿Qué representa el maná escondido? El maná escondido representa la comunión íntima que tengamos con Jesús. Esa comunión estrecha, esa comunión íntima solo con Él. Jesús es el pan de vida. Jesús es ese maná escondido en nuestra vida. Y hay momentos difíciles en nuestra vida donde pareciera que Jesús se ha escondido, pero no se ha escondido. Es que Él está probando qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a seguir buscándole o nos vamos a desesperar, nos vamos a dar la media vuelta y vamos a irnos por otro camino. Él observa qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra reacción. El maná escondido lo encuentra aquel que tiene fe. El maná escondido lo encuentra aquel que persevera, que permanece. Yo no sé si alguien me puede acompañar en el piano. Le agradecería muchísimo. Cuando tú y yo permanecemos, vamos a encontrar ese maná escondido. ¿Sabes? El maná escondido sigue escondido para el incrédulo, pero no para el que cree, no para el que tiene fe. Para el que cree en lo que Dios ha dicho, sigue buscando y tiene esa relación estrecha.
Jesús es el maná escondido. El que tiene a Jesús lo tiene todo. ¿Sabes? En este tiempo, creo que Dios está observando qué hacemos con ese maná escondido. Si seguimos buscándole, si seguimos perseverando, ¿qué es lo que hacemos? No porque tengamos a alguien que esté supervisando, no. Es porque tenemos la convicción que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y luego habla de una piedrecita blanca, una piedrita blanca. ¿Sabes? Hay algo curioso. En los tribunales daban una piedrita blanca para exonerar al acusado. Era una señal esa piedrita blanca. Y cuando le daban esa piedrita blanca, era una señal que había sido absuelto. Significaba que había sido absuelto de toda culpa. Si queremos tomar posesión de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, la culpa tiene que desaparecer. No podemos cargar con culpas en nuestra vida. ¿Por qué crees que cuando Jesús, te recuerdas que aquella mujer fue sorprendida en el mismo acto? Llegaron los fariseos a querer apedrearle, tenían la piedra en la mano. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no pudieron. Dice, mujer, nadie te condenó. Pues yo tampoco. Ve y no peques más. Jesús lo que hizo fue quitar toda culpa. ¿Sabes? La culpa es una trampa del enemigo. Es un engaño. El querer repetir a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón lo que hicimos, nos impide tener acceso a muchas promesas en nuestra vida. Nos impide madurar, nos impide permanecer. La culpa no puede estar en nuestra vida. ¿Sabes? Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros una piedra blanca. Dios te dice, yo no te acuso, yo no te condeno. Yo pagué por ti en la cruz del Calvario para que tú fueses libre de toda culpa. La culpa te acusa, te condena. La misericordia de Dios te levanta, te anima, te fortalece. Ese es el amor incomparable, incomprensible de Dios. Ese amor que no podemos comprender con nuestra mente natural, pero sí podemos recibirla con nuestro corazón abierto de par en par. Creer que somos hijos y no esclavos. Eres un hijo amado y lavado por su sangre. Y otro significado de la piedra es que cuando los atletas vencían, en épocas pasadas, en lugar de darle una medalla, un trofeo, le daban una piedrita blanca. Y eso era como ellos podían canjear, por así decirlo, por premios, por regalos, por comida, por banquete. Equivalía a un banquete celestial. ¿Sabes qué es lo que nos dice Dios? Cuando tú perseveras, cuando tú permaneces, cuando tú te esfuerzas, te dice Dios, yo tengo un banquete para ti. Yo tengo un banquete celestial para que tú disfrutes. Por cuanto has permanecido, por cuanto has creído a cada palabra que ha salido de mi boca, te dice Dios, tengo un banquete preparado para ti. ¿Sabes? Este es el tiempo donde Dios está repartiendo piedritas blancas. Sí. A todos aquellos que han perseverado, a todos aquellos a pesar de la pandemia, a pesar de lo que han vivido, no has desistido y has seguido creyendo. Has permanecido firme en su palabra, en sus promesas y sigues estando de pie porque sabes que la promesa de Dios te mantiene de pie y firme en tu vida. Pero quizá
Puede ser que alguien venga y diga, no, pues, pastora, yo no he permanecido. No, a mí las corrientes de las dificultades, de las pruebas, de todo lo que he vivido me han arrastrado. Quizás es tu caso y te voy a decir algo. Está bien no estar bien muchas veces. Por eso es que quiero cerrar con esto. Quiero llevarte a una historia. A una historia donde hay un rey que todo le va muy bien. Está viviendo una etapa de su vida que yo creo que muchos quisiéramos vivir, o quizá lo hemos vivido. Donde todo estaba floreciendo en su vida. Estaba en la cima de su montaña. Estaba en la cima de su montaña. El negocio prosperaba cada vez más. Quizá un nuevo ascenso que trae un aire fresco a tu vida. Quizá tu matrimonio está floreciendo como esa primavera que tanto has esperado, que tanto has anhelado. Déjame imaginar. Todo está yendo bien en tu familia, tienes salud, todo prospera, así como prospera tu alma. Estaba en la cima este rey. Pero algo lo inquietaba, algo lo impulsaba, algo no, le quitaba el sueño. Y era una promesa que le había dado a su mejor amigo, Jonatán. Hablo del rey David. David estaba en la cúspide de su carrera, por así decirlo. Pero algo lo inquietaba. Y era una promesa que le había dado a su amigo, a su mejor amigo Jonatán. Que cuando Jonatán no estuviese, él pudiera hacer misericordia a su casa. Y David hizo esa promesa. Y David empieza a preguntar, ¿hay algún familiar de Jonatán? Que ahí estaba Mefiboset, el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán. Y Mefiboset tenía una suerte muy diferente a la de David. Mientras David estaba en la cima, Mefiboset estaba todo lo contrario. Estaba olvidado, estaba herido, estaba frustrado, había perdido sus sueños. Lo encontraron en Lodebar. ¿Sabe? Lodebar significa sin pasto. No había nada verde. No había esperanza. Era un lugar solitario. Y David lo manda a llamar. Y le dice, siéntate a mi mesa. ¿No es exactamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Donde no son nuestros logros, donde no son nuestros éxitos, donde no son nuestros dones, nuestros talentos. Y quizá nos hemos sentido como Mefiboset. Quizá te sientes cansado, frustrado, sientes que no hay esperanza. Y tú dices, yo no he permanecido, algo me pasó, las emociones me traicionaron. El temor me inundó y tomé malas decisiones y no he permanecido, quizá como Dios espera. Te puedes identificar con la vida de Mefiboset, pero David había hecho una promesa. Igual es Dios. Dios ha hecho una promesa a nuestra vida. Y Él no va a dejar de cumplirla. Así como lo hizo con Abraham. Dice su palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No es exactamente lo que Dios hace en nosotros y con nosotros, como dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y ese es el mensaje que Dios me envió a decirte. Ese es el mensaje que Dios me envió a darte en este tiempo.
A pesar que no hayas permanecido, a pesar que te sientes como un Mefiboset en Lodebar, herido, traicionado, sin fuerzas, cansado, agotado quizá, Dios te dice: yo te he dado una promesa y la voy a cumplir, porque no miento, porque todo lo que yo doy, porque todo lo que digo es en un sí y en un amén. Dios no miente, Dios no te va a engañar. Hay una promesa que late en el corazón de Dios. A pesar de que somos infieles, a pesar que no rendimos muchas cosas en nuestra vida, Dios te dice: he jurado por mí mismo que te voy a dar esa promesa. Así que es tiempo que te levantes. Es tiempo que digas: yo me siento como ese Mefiboset. Yo me siento, pero el rey te manda a llamar. El rey te dice en este tiempo: vamos, siéntate a mi mesa y disfruta del banquete que yo tengo preparado para ti. Disfruta de la herencia que tengo preparada para ti en este tiempo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer las promesas de Dios? Eso a mí me da un ánimo, me da una fuerza, porque a pesar de mis debilidades, tengo la certeza, tengo la confianza. Quizá me he tardado más, no he madurado, quizá no he permanecido, quizá han habido tiempos donde no he encontrado ese maná escondido, y el diablo te acusa, te culpa, te condena. Dios te dice: hoy te doy, te entrego una piedrita blanca para que comprendas que mi misericordia está contigo, para que comprendas que a pesar que no has podido permanecer, yo permanezco en lo que dije, yo permanezco en las promesas que te he dado, que hay un banquete para ti y para mí. Hay un banquete que el Rey de Reyes tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que recibe por la fe esa piedra blanca. Recibe por la fe. Recibe desde ya y empieza a tomar posesión de la herencia, de las promesas. Dios te ha dado el acceso. La sangre de Jesús nos ha dado el acceso. A pesar de lo que hemos cometido, a pesar de las faltas, a pesar de todos nuestros errores, Dios tiene listo ese banquete. La pregunta es: ¿estás listo para salir de Lodebar? ¿Estás listo para salir y sentarte a la mesa del rey? Ese es el tiempo. Ese es el tiempo para levantarnos. Ese es el tiempo para creerle a Dios más que nunca por sus promesas. Dios te dice: la promesa que te he dado la voy a cumplir. He jurado por mí mismo que la voy a cumplir. Así que sal de Lodebar, sal de esa depresión, sal de esa frustración, sal de esa amargura, sal de ese resentimiento, sal de esa falta de perdón, porque el Rey te tiene preparado un banquete. ¿Estás listo para sentarse a la mesa? Estamos lisiados, no importa, te dice Dios, igual te amo. Señor, pero mira lo que hice, no importa, siéntate a mi mesa, siéntate a mi mesa y disfruta del banquete que pagué por ti en la cruz del Calvario. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es tiempo de salir de Lodebar. Es tiempo.
tiempo de salir de allí. Y si has permanecido, confía que estás próximo a ver tus promesas y a recibir tu herencia. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero invitarte a la mejor oración que un ser humano puede hacer. Esa oración te cambia el rumbo de tu eternidad. Esa oración te ubica en una posición de hijo y no de esclavo. Así que yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, perdóname por vivir lejos de ti. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor. Gracias por preparar ese banquete para mí. Gracias por limpiarme de todo pecado, toda culpa. Gracias, Jesús, por dar tu vida en esa cruz por mí. Si has hecho esta oración por primera vez, creemos que algo sobrenatural empieza hoy en tu vida y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que queremos acompañarte en ese proceso. Escribe por favor tus datos. Queremos ayudarte, queremos bendecirte, queremos orar por ti. No dejes de compartir el paso tan importante que has dado el día de hoy. Gracias, Jesús. Así que ¿estás listo para sentarte al banquete? Prepárate, porque Dios nos da acceso a esas promesas. Que Dios te bendiga y recibe todo lo que Dios tiene para ti. Hola, te saluda Sofía Bocache y gracias por acompañarnos en este mensaje. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas ninguno de los mensajes que estoy segura que será de mucha bendición. Y bienvenidos a esta gran familia.